a la perfección, diputada González? Bueno, para mí este beneplácito es un beneplácito merecido, más allá de que no lo hayan querido aprobar sobre tablas. Es un beneplácito que pone fin a la incertidumbre de la deuda o parte de la deuda generada durante el gobierno de Cambiemos. Nuevamente, un gobierno peronista tiene que hacerse cargo de pagar una deuda que no genera. Así como lo hizo Néstor Kirchner en el 2005, pagándole al Fondo Monetario Internacional y logrando que nuestro país pudiera tener soberanía económica y política y que nunca nadie más nos tuviera que dar recetas para poder gobernar este país. Así como lo hizo Cristina Kirchner cuando pagó el 93% a los tenedores de bonos extranjeros fuera del Fondo Monetario Internacional, quedando solamente un 7% de esos acreedores extranjeros sin acordar, entre los cuales se encontraba el Fondo Elliott del amigo del presidente Paul Singer, que judicializó ese acuerdo y que logró a lo largo de los años distintas situaciones judiciales, una de ellas establecida por el juez Griesa, que no solamente embargó los activos del Banco Central de la República Argentina, embargó y retuvo la fragata Libertad, dio la posibilidad de que 500 nuevos inversores, luego de que procediera la demanda de los holdados, pudieran ingresar al reclamo por la deuda argentina, paso que después, gracias a la apelación del gobierno argentino, se revirtiera, generando la inembargabilidad de los activos del Banco Central, generando que se devuelva la fragata Libertad, luego de que la Organización Marítima Internacional además certificara que era un buque militar y por lo tanto era inembargable, y por lo tanto, por esa situación, el amigo Paul Singer tuvo que abonar $8 millones por haber retenido en el puerto de Tana nuestra embarcación a causa de su causa judicial. En el 2015, además, con el gobierno de Cristina Fernández, se logra por primera vez en la historia que el grupo de los 77 más China generara un documento ante la ONU que estableciera nueve principios básicos para aquellos países que tenían deuda y pudieran reestructurar esas deudas, no solamente con el principio de buena fe en la reestructuración, sino también con el principio de inmunidad soberana y jurisdiccional en las deudas reestructuradas. En el 2016 asume Mauricio Macri y paga voluntariamente a los holdados una suma de $9.300 millones, de las cuales $4.800 millones correspondían al Fondo Elliott de Paul Singer, aportante de campaña de Mauricio Macri por $2,5 millones en el año 2015. A partir de la asunción de Mauricio Macri, se labran distintos documentos, entre ellos, discúlpeme la pronunciación de mi inglés, que es muy básico, un documento a los inversores extranjeros que se llamó Argentina Lands of Opportunity, donde el Ministerio de Economía le decía a los acreedores que Argentina tiene una economía robusta después de Brasil y Chile, que tenía el mejor PBI per cápita después de Chile, que sus niveles de desempleo eran bajísimos, un 6%, y que tenía una capacidad de endeudamiento alta, dada la baja relación que tenía respecto de la deuda con el PBI. Asimismo, hemos escuchado al exministro Nicolás Dujovne, y aquí me permito leer, él ha manifestado que dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición. Argentina tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel de gobierno como a nivel de empresas y familia. Y cuando él hablaba de este conjunto de problemas, se refería al déficit fiscal que había dejado nuestro gobierno. Entonces, para evitar ese déficit fiscal, el mejor equipo de los últimos 50 años levantó el cepo, sacó las retenciones, eliminó los bienes personales, abrió la importación indiscriminadamente y por sobre todas las cosas,
levantaron las restricciones de aquellos capitales golondrina. Toda esta coherencia para evitar que siguiéramos profundizando o agudizando el déficit fiscal. Luego de esto comienzan a tomar deuda. ¿Recuerda usted el bono hace años de Toto, el de la Champions League? El Messi de las finanzas. Y una mañana nos levantamos los argentinos con un presidente que dice: hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que ese endeudamiento de 57.000 millones, de los cuales entraron 44.000 millones, no pasó por el Congreso, por esta situación de que el gobierno anterior era un gobierno que valoraba la democracia, la institucionalidad y coso, y por eso no lo pasó por el Congreso. Y caímos en default, aunque al gobierno del mejor equipo de los últimos 50 años le gustaba decir la palabra reperfilamiento, era más cheto. En el 2019 asume Alberto Fernández. Le habían propuesto los acreedores a Alberto Fernández que postergara el pago de la deuda por un periodo de 4 años, que no tenían problema, pero sin embargo el presidente Alberto Fernández dijo que él no podía patear el problema para adelante, que no se reestructuraba una deuda. Y en aquella asunción que hace, o asamblea legislativa que hace frente al Congreso Nacional, le solicita al Banco Central de la República Argentina que practique una auditoría sobre la fuga de capitales que se había producido en nuestro país. Esa auditoría, que se publicó en mayo de este año, estableció que hubo una fuga de capitales de 86.000 millones de dólares entre el año 2015 y el año 2019, donde también se comprobó la concentración en el mercado, habiendo fugado esos 86.000 millones de dólares, 100 agentes y 841 personas jurídicas. Recordemos también que por esa toma de deuda se mantiene hoy una causa judicial en el Juzgado Federal número 2, porque fue una deuda que, además de no haber pasado por el Congreso, por la institucionalidad y costo, tiene un montón de cuestionamientos porque le faltaron dictámenes de organismos técnicos obligatorios. También quiero recordar y traer a colación que Claver, el asesor de Trump, hace pocos días, que la ayuda del Fondo Monetario de la Argentina fue una decisión geopolítica que ejecutó la Casa Blanca, así lo manifestó, para facilitar los créditos stand-by y sostener el programa económico de Cambiemos, violando todos los límites reglamentarios del Fondo Monetario Internacional en cuanto a límites financieros. Pero llegamos a un acuerdo con un gobierno que tiene apenas 8 meses de asumido, donde al tercer mes de asunción recibe una pandemia mundial, donde a 3 meses de asumir tiene que hacerse cargo no solamente de esta deuda generada por el gobierno de Cambiemos, sino que tiene que hacerse cargo de la salud, tiene que hacerse cargo de la deuda social de los argentinos, y llega un acuerdo. Un canje que le permite a la Argentina arreglar una deuda de alrededor de los 65.000 millones de pesos, con una quita de casi 38.000 millones y con un plazo de pago que empieza a correr paulatinamente a partir del 2025. Y a partir de este acuerdo, que muy poco se habló, no es para festejarlo, pero es para decir qué bueno que empezamos a poner a la Argentina de pie y que empezamos a darle certidumbre a los argentinos respecto a la economía y al plan económico que queremos poner en marcha. Cuando sale este acuerdo, empiezan a tuitear los grandes ministros de Economía que tuvimos del grupo de los últimos 50 años, y sale el Toto de la Champions League y dice: gran acuerdo. Claro, bueno, va a ser un gran acuerdo para él, si puede cobrar, si él era bonista. Y después sale Pratgay
a decir que tanto tiempo por un acuerdo, el acuerdo de Ecuador había sido mejor que el de Argentina. Y permítame que voy a leerle, porque quiero dar cifras que no están en la revista Anteojito. La Argentina reperfiló su deuda o reestructuró una deuda de 66.500 millones de dólares. En tanto, Ecuador, una deuda de 17.400 millones de dólares. Argentina logró una quita de intereses del 51%, Ecuador del 44%. Argentina logró un interés de promedio del 3,1%, mientras que Ecuador de un 5,2%. O sea, algo más de 2 pizzas. Finalmente, señor presidente, el acuerdo arribado permite que la Argentina sea soberana en todas sus decisiones y así cumplir definitivamente las promesas de campaña, como dijo nuestro presidente Alberto Fernández, que es honrar las deudas con responsabilidad, sin ajuste y con crecimiento. Algo que también nuestro compañero Máximo Kirchner había definido como que los números cierren con la gente adentro. Y en esos números que van a cerrar con la gente adentro, también sí hay algo que tenemos que festejar, que fue coetáneamente al acuerdo con los acreedores, que fue la posibilidad de fabricar la vacuna para el COVID-19. En un acuerdo estratégico que lleva a cabo el gobierno de la Argentina y México para que la Argentina pueda producir la sustancia activa de esa vacuna, que luego va a terminar el país de México y que va a poder abastecer a toda Latinoamérica. Eso sí es algo para festejar, porque mientras tratábamos de acordar con los acreedores, también nos estábamos encargando de la salud de las argentinas y los argentinos. Ese expediente que también presenté, que sí era un beneplácito para festejar y que no han querido acompañar, ni siquiera tratado sobre tablas, presumo que debe ser por una situación de que la vacuna la va a fabricar Argentina y México, algo así como México-Anzuela, y por eso no han querido acompañarla. Pero sí han salido a decir que gracias a Mauricio Macri con AstraZeneca iban a poder lograr esta vacuna, y no fue así. No obstante, lo importante de esta situación es que mientras hubo un gobierno anterior que dejó vencer vacunas, que en estos días hemos visto que se han desperdiciado vacunas incluso contra el sarampión en pleno brote, hay otro gobierno que va a poder producir esa vacuna y va a repartir esa vacuna a todas las argentinas y argentinos de manera gratuita. Porque esa es la deuda que vino a pagar Alberto Fernández, la deuda que tiene con los argentinos. Así que, finalmente, señor presidente, para nosotros es un beneplácito el acuerdo con los acreedores y es un festejo que la vacuna se pueda producir en Argentina. Y esperemos también que haya otras vacunas en Venezuela, en Cuba, y que las podamos utilizar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas